Un saludo para todos. Esta es la última actividad del curso de manejo integrado de plagas. El grupo está conformado por el compañero Hermes, Juan Schneider, Juan José, la compañera Jamie, que es quien me va a estar acompañando en este video, y quien les habla, Ludy Rojas. En esta actividad se realizó el análisis de dos estudios científicos. En el primero es un documento realizado en el año 2022. En este se habla acerca del manejo integrado de la plaga del barrenador del fruto. Este fue en el distrito de Nagar Kurnool, en el estado de Telangana. La berenjena tiene como nombre científico Solanum melongena y es de la familia de las solanáceas. Dentro de las principales plagas que le pueden afectar a este cultivo, pues es el barrenador. Su nombre científico es Leucinodes orbonalis, el cual puede tener una mayor incidencia cuando el clima es cálido y húmedo, llegando incluso a ocasionar unas pérdidas del 90%. Cuando esta larva eclosiona, lo que hace es perforar el interior del fruto. En esta imagen podemos ver algunos de los daños físicos. Entonces, al la larva ingresar en el fruto, lo que hace es alimentarse de ella, dejando pues excremento a su paso, lo que hace que sea pues un producto que no se pueda aprovechar, ¿cierto? Esa plaga, inicialmente en el anexo pues nos explican que se controló mediante productos químicos, lo que hacía que estas plagas generaran resistencia a los insecticidas, ocasionando también otros efectos negativos como la contaminación del medio, surgimiento de otras plagas como el aparecimiento de insectos chupadores y de la mosca blanca. El objetivo como tal es pues medir el impacto de la implementación de una estrategia de manejo integrado de plagas sobre este cultivo de la berenjena en relación pues al barrenador del fruto. Como objetivos específicos está como la aplicación de este tipo de estrategia. La primera estrategia fue el método de demostración con los diferentes manejos integrados, y el segundo fue una aplicación de pesticidas, que es como el manejo común que se le da en primera instancia a una presencia pues, o afectación de plagas. Y finalmente está pues la comparación de los resultados obtenidos de esos dos métodos. La metodología que se realizó, pues se realizó en dos métodos. Uno fue llamado como demostración, en la que se realizaron pues corte y eliminación de brotes enfermos, también eliminación de frutos perforados. Se implementaron trampas con feromonas, se realizó también fumigación con Bacillus thuringiensis y se dejó una parcela donde se aplicaron únicamente insecticidas. Este fue un método de control o de testigo, ¿cierto? El cual fue llamado como práctica de los agricultores. Los diferentes parámetros que se midieron fueron el daño de los brotes, el daño de los frutos también, y finalmente pues se buscó calcular el rendimiento total del cultivo. Digamos, los años que fueron evaluados o para tener en cuenta este ensayo fueron del año 2017 al 2020, en la que se realizó una toma de datos por año, es decir, del año 2017 al 18, del 2018 al 2019 y finalmente del 2019 al 2020. Como resultado se tuvo que para todos los años el método de demostración, ¿sí?, donde se implementó el manejo de plagas, tuvieron menores daños en brotes y frutos, ¿sí?, a comparación que en la aplicación de los pesticidas, sí, que fue la práctica de los agricultores, logrando con el manejo integrado una reducción del daño de los brotes de un 38% y una reducción del daño de los frutos hasta un 51%. Entonces se tuvo así un mejor rendimiento de este cultivo. Además que también se redujo la aplicación de productos pues, tóxicos, ¿cierto? Como conclusiones, pues tenemos que las diferentes estrategias de manejo integrado reducen la cantidad de los daños ocasionados por el barrenador del fruto. Eso se pudo ver en el análisis de este estudio científico. En cuanto a la reducción de los brotes, se tuvo una reducción de un 60% más o menos de afectación, y se tuvo un aumento en el rendimiento del cultivo de un 17% a comparación pues de los costos, ¿sí?, la relación beneficio-costos. Las recomendaciones
pues yo considero que es importante realizar un estudio sobre la efectividad de la aplicación de los controladores biológicos, ¿cierto? Como en el caso de los Bacillus thuringiensis, que puede ser una alternativa de aplicación frente a la presencia de este insecto plaga, con el fin de analizar su efectividad frente a la implementación, por ejemplo, de la remoción manual, con la finalidad de optimizar, por ejemplo, gastos en mano de obra, ¿sí? Gastos en tiempo. Es importante también analizar otros controladores biológicos, ver como enemigos naturales que pudieran controlar ese insecto pues en su fase larval. Pueden ser depredadores o parasitoides. También puede de pronto controlarlos en su fase adulta, como pues insectos depredadores, ¿cierto? Depredadores. También considero que es importante enfatizar en la efectividad de las trampas con feromonas para medir su acción frente al uso de controladores biológicos, permitiendo así pues comparar costos y viendo cuál de las opciones es más viable. Entonces, de este estudio científico vamos a dar respuesta a la pregunta dada por el tutor sobre cuál es la base fundamental del manejo integrado de plagas. Entonces, como base, consideramos que hay que tener muy presente que la ecología y el concepto pues, del ecosistema, ¿cierto? Son indispensables para poder mantener estas funciones donde se permita tener un equilibrio de los procesos, permitiendo pues un desarrollo, crecimiento sano de las plantas y a la vez que se realice un menor efecto o perturbación en los ecosistemas, pues fomentando mecanismos naturales para el control de las plagas. Entonces, este enfoque de manejo integrado de plagas surgió como alternativa de respuesta respecto al uso común de los plaguicidas, la cual generó diferentes efectos negativos, pues, como mencionábamos anteriormente, como la generación de resistencia de los insectos plagas, resurgimiento de otras plagas, pérdida de enemigos naturales. Pues consideramos que esta estrategia de manejo integrado de plagas permite la reducción de los productos químicos presentes en los frutos. O sea, permite que los frutos tengan mayor inocuidad y a la vez que se preservan los diferentes recursos como el agua, suelo, generando así un menor impacto ambiental. Muchas gracias. Mi nombre es Jamie Caterina Ramírez. A continuación voy a exponer el artículo del anexo 2 titulado Los sírfidos proporcionan polinización y control biológico de plagas en cultivos hortícolas cultivados en invernaderos. En su introducción, este artículo nos comentaba que la polinización es un proceso que determina la aptitud de las plantas, la diversidad genética, el funcionamiento general y la estabilidad a largo plazo de los ecosistemas en el mundo. En la agricultura, la polinización puede ocurrir mediante insectos, por el viento y por actividad humana, es decir, cuando ocurre la polinización artificial. La polinización mediada por insectos es la única que garantiza la reproducción sexual, la producción primaria de diversos productos, frutas y hortalizas, y además mejora sistemáticamente la calidad de la fruta, aumentando los ingresos de los agricultores. En muchos sistemas agrícolas, también estos insectos benéficos cumplen otra función, además de ser polinizadores, también cumplen la función de realizar control biológico de plagas. En relación con esto, las moscas sírfidos son importantes polinizadores y controladores de plaga, siendo los segundos polinizadores más importantes después de la abeja, ya que se alimentan de néctar y de polen. Además, también ejercen un papel como controladores biológicos, por lo que por medio de este estudio lo que se busca es investigar cómo ocurre este doble propósito para el caso de la mosca E. coralli en los 3 cultivos hortícolas, como lo son el tomate, el melón y la fresa, los cuales son afectados por un pulgón, el Agostipy, en los invernaderos de la provincia de Hebei, China. Los objetivos. El objetivo general es investigar la contribución relativa de Eupeodes coralli a la polinización y el control biológico del pulgón del algodón Apis gopsipi glover en 3 cultivos entomológicos en China: tomate, melón y fresa. Sus objetivos específicos son definir y validar esquemas de liberación aumentativa,
para los determinados cultivos, para la E. coli en relación con la polinización y el manejo de plagas en cultivos de invernadero. Y por último, determinar las diferentes tasas de liberación de acuerdo con la evaluación del cuajado de frutos, la dinámica de la población de Agopsipi y el número de huevos y larvas que se encuentren en plantas de melón y fresa de E. coli. La metodología. Este experimento consistió en 5 tratamientos diferentes, es decir, 4 tasas de liberación de E. coli en diferentes cultivos de tomate, fresa y melón, más una evaluación de control biológico de E. coli para el pulgón del algodón Apis cuipsipy en el cultivo de melón y fresa. Y solo se realizó una vez al tiempo. La metodología implementada en la investigación involucró la recolección de adultos de E. coli de flores de alfalfa mediante redes de barrido en la estación experimental Lafang de la Academia China de Ciencias Agrícolas en la provincia de Hebei, China, durante junio de 2018. También se realizó una recolección de una colonia de pulgón del algodón Agopsipi en plántulas de Curcubita pepo, cuando estas estaban en una etapa de 4 hojas y se cambiaban cada 7 días. Estas poblaciones de pulgones y círfidos se mantuvieron en habitaciones con climas controlados. Y por otro lado, tanto las plántulas de tomate como de fresa y de melón se consiguieron en la empresa Shandong Chouwan Chedlin en China. Los tratamientos se implementaron desde el 2020 hasta el 2021, sometiendo 6 parcelas con los cultivos de tomate y fresa y melón bajo invernadero a diferentes niveles de liberación de sírfidos para evaluar cómo es el comportamiento de polinización de la E. coli en los cultivos. Y otra parcela bajo invernadero con el cultivo específico de melón y fresa, tanto para evaluar cómo era el método de polinización como también cómo era su control biológico de la plaga Apis cuipsipy, revisando y contando cada 5 días los cuentos, número de pulgones, números de huevos de E. coli y larvas en las plantas marcadas para calcular el grado de control biológico mediado por los sírfidos, el porcentaje. Además, también se registraron las temperaturas, la humedad relativa durante el experimento y se llevaron a cabo mediciones detalladas del cuajado y peso del fruto después de cada liberación. Los resultados de esta investigación sobre la polinización del tomate, fresa y melón indicaron que el cuajado en las parcelas que recibieron liberaciones de sífidos del E. coli, en comparación con aquellas parcelas que estaban embolsadas, fue mayor. Además, durante la primavera, las parcelas con liberación de 80 adultos de E. coli registraron un mayor cuajado de frutos comparable pues, con las demás parcelas que estaban bajo implementación de hormonas o de embolsamiento. Igualmente, el peso de los tomates, de las fresas y de los melones cosechados fue mayor a las demás parcelas. Por otra parte, en los resultados de la investigación sobre el control biológico en melón y fresa muestran que durante la primavera, los niveles de infestación de los pulgones disminuyeron a tasas de liberación de sírfidos de coli más altas, con un grado de disminución que osciló entre el 65.5% y el 99.3%. Al final del experimento, los niveles de infestación de los pulgones se redujeron bastante con los diferentes tratamientos que se implementaron de liberación de sírfidos en comparación con otro experimento que se había realizado de grupo de hormonas. Además, el número de huevos y larvas de sírfido aumentó con la tasa de liberación de los sírfidos todas las temporadas. E igualmente se logró que las poblaciones de pulgones se suprimieran en todos los programas de liberación de sírfidos y la abundancia más baja, o sea, el registro más bajo de Agopsipi se registró con tasas de liberación de 80 adultos de E. coli. Entonces, con el desarrollo de esta investigación se logró concluir que se logró demostrar cómo los sírfidos, en especial el E. coli, asumen un doble papel como polinizadores y agentes de control biológico en los 3 cultivos bajo invernadero. Se logró demostrar que las liberaciones aumentativas de sírfidos aumentan el cuajado de los frutos, el rendimiento de los cultivos, al tiempo que aseguran el control de plagas de pulgones sin la necesidad de implementar insecticidas. Sin embargo, para conocer más acerca de los beneficios que le pueden proporcionar los sírfidos para la horticultura bajo invernadero en China y de demás países del extranjero, se concluye que es necesario seguir investigando, realizar un mayor seguimiento para definir esquemas de liberación económicamente sólidos, evaluar tácticas de manejo de hábitat y explorar una mayor integración con otros enemigos naturales vectorizados por insectos.
De acuerdo con la investigación realizada y los resultados obtenidos, se recomienda, primero, que es esencial promover el uso de liberaciones aumentativas de sírfidos en la agricultura para aumentar el cuajado de los frutos y el rendimiento de los cultivos, reduciendo así la dependencia de químicos y contribuyendo a un manejo más sostenible y eficaz del medio ambiente y de los cultivos. Igualmente, es necesario realizar estudios adicionales para definir esquemas de liberación económicamente que sean aptos para todos, que permitan la implementación efectiva de esta estrategia en la horticultura de invernadero y que pueda ser ya no solo para y que sea proporcional para todos los países. Es esencial investigar costos asociados con las liberaciones aumentativas de sírfidos y su viabilidad a largo plazo. Igualmente, es esencial evaluar tácticas de manejo del hábitat de los sírfidos Coralline con el fin de garantizar su presencia y reproducción adecuada en los entornos agrícolas. Y finalmente se recomienda investigar cómo los sírfidos E. Coralline podrían interactuar con otros agentes de control biológico para maximizar su efectividad. Con referente a la pregunta planteada sobre ¿qué diferencia los insectos depredadores de los insectos parasitoides dentro del control biológico? Estos organismos, los insectos depredadores y los insectos parasitoides, son utilizados para el control biológico dentro del MIP, pero tienen diferencias fundamentales en su comportamiento y estrategias de control. En su caso, los insectos depredadores son organismos que se alimentan activamente de otros insectos, consumiéndolos por completo. Estos depredadores pueden atacar a varios individuos de la plaga a lo largo de su vida y suelen ser más móviles, ya que buscan activamente a sus presas. Los ejemplos más comunes de insectos depredadores son las mariquitas, algunos tipos de avispas y ciertas especies de arañas. En cambio, por el otro lado, los insectos parasitoides son organismos que depositan sus huevos dentro o sobre el cuerpo del huésped y las larvas resultantes se desarrollan utilizando al huésped como fuente de alimento. Ejemplos de algunos parasitoides son las avispas parasitoides y las moscas tachínidas. Entonces, la principal diferencia radica en la forma en que estos organismos utilizan a sus presas. Los depredadores las consumen directamente, mientras que los parasitoides las utilizan como hospederos para completar su ciclo de vida. Y la otra pregunta realizada fue, ¿qué estrategias de control biológico se pueden implementar en el manejo integrado de plagas? Entonces, se puede utilizar la introducción de enemigos naturales, ya que esta consiste en la liberación de organismos depredadores o parasitoides que se alimentan de las plagas, ayudando al control de su población de forma natural y equilibrada. También se puede implementar el uso de microorganismos patógenos, empleando hongos, bacterias u otros microorganismos para plagas, causando enfermedades y reduciendo su población de manera selectiva y respetuosa con el medio ambiente. También se puede realizar la utilización de feromonas, las cuales son sustancias que emiten los insectos para comunicarse. Entonces se realizan feromonas con sustancias químicas para atraer a las plagas, confundirlas en su reproducción o monitorear su presencia en los cultivos. Se recomienda también la conservación de enemigos naturales, por lo que es esencial la creación de hábitats favorables para los organismos benéficos, como la siembra de plantas que atraen insectos depredadores y parasitoides, o la implementación de prácticas agrícolas que preserven su presencia en el entorno. Y esta ha sido la corta exposición. Muchas gracias por su atención.